Hola, mi nombre es Alejandra Gallardo Bautista, estudio en la Escuela Normal Superior Pública del Estado de Hidalgo, en el cuarto semestre de la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje del Español en Educación Secundaria. El día de hoy abordaremos el tema de las conjunciones. Pero, ¿qué son las conjunciones? Las conjunciones establecen una relación entre palabras u oraciones. Por ejemplo, está en la playa porque quiere ver el sol. Porque sería nuestra conjunción. Dentro de las conjunciones existen dos divisiones, las conjunciones coordinantes y las subcoordinantes. Las conjunciones coordinantes vinculan elementos de igual valor dentro de dos palabras o dentro de una oración completa. Es decir, que las oraciones no dependen una de otra. Por ejemplo, el problema parece complicado, mas seguramente tiene solución. Dentro de esta oración, el problema parece complicado no depende de la segunda oración, seguramente tiene solución, ni al contrario. Y según la interpretación que se haga, las conjunciones coordinantes se subdividen en distintas categorías. Copulativas indican agregación o adición. Dentro de las conjunciones más relevantes en esta subcategoría son y o las palabras ni, tanto, como, cuanto. Por ejemplo, Claudia vive en Pachuca y yo vivo en Villa de Tezontepec. La conjunción en este caso sería la letra I. Claudia vive en un lugar y yo vivo en otro lugar. Adversativas. Dentro de las adversativas contraponen ideas o hacen una corrección o matizan una oración. Las conjunciones más utilizadas en esta categoría son pero, más, sino que. Mire, ahí véale, apúntele bien. Por ejemplo, Claudia vive en Pachuca, pero viaja todos los días a trabajar a Villa de Tezontepec. Disyuntivas o distributivas. Dentro de esta categoría indican alternativa o elección. Las conjunciones más utilizadas son o, bien, ya, ahora, sea, fuera. Por ejemplo, Claudia viaja a Villa o viaja a Puebla todos los días. O es nuestra conjunción. Ahora que ya vimos las conjunciones coordinantes, pasaremos a las conjunciones subordinantes. Las conjunciones subordinantes unen oraciones subordinadas que dependen de una oración principal. Y según sea la conjunción, la oración subordinada podrá o deberá preceder a la oración principal. También, dependiendo de la conjunción, esta podrá aparecer después de la oración principal. Por ejemplo, como le gusta viajar, se la pasa en otros estados. Como es la conjunción de esta oración. Como le gusta viajar, se la pasa en otros estados. Según sea el significado o el tipo de oración, las conjunciones subordinantes se clasifican en subcategorías. Causales. Estas expresan la causa o el motivo de la oración principal. Las conjunciones principales en esta categoría son porque y cómo. Por ejemplo, se ha quedado en casa porque se sentía muy mal. En esta oración, se ha quedado en casa es nuestra oración principal. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa por la que se quedó en casa? Bueno, porque se sentía muy mal. Es por esto que nuestra conjunción en esta oración es porque. Funciona como un nexo causal. Las subordinadas comparativas. Se introduce una oración subordinada que se compara a la oración principal. Por ejemplo, Claudia viaja más a la playa que a la sierra. Dentro de esta categoría,
Las conjunciones principales a utilizar son que o como si Claudia viaja más a la playa que a los bosques. En la oración subordinada cumple la función del sujeto, complemento directo o preposicional. Por ejemplo, creo que llegaré tarde. Creo que es nuestra conjunción. Yo creo que llegaré tarde. Y dentro de esta categoría las conjunciones principales a utilizar son que y sí. Las subordinadas concesivas. Dentro de este tipo de conjunciones, la oración subordinada expresa una objeción a lo que señala la oración principal. Siendo así, las conjunciones principales, aunque, si bien, aunque llegues temprano, te van a regresar. Aunque es nuestra conjunción, llegues temprano, está viendo una objeción, te van a regresar. Consecutivas. Dentro de las conjunciones consecutivas, la oración subordinada expresa el efecto o la consecuencia de la oración principal. Expresa la intención o la finalidad de lo expresado en la oración principal. Y las conjunciones principales utilizadas en esta categoría son ¿para qué? O ¿a fin de qué? Por ejemplo, Claudia fue al banco para que pueda arreglar su situación financiera. Las conjunciones hilativas. Dentro de estas oraciones se expresa una consecuencia lógica a lo que expresa la oración principal. Por ejemplo, Claudia llegó tarde, así que le descontarán el día. Así que, luego, aunque, son las conjunciones principales en esta categoría. Y por último, las conjunciones temporales, que permiten utilizar la acción de la oración principal en el tiempo. Mientras o luego que son las conjunciones principales utilizadas en esta categoría. Por ejemplo, luego que la regresaron, ella se fue a desayunar. Y estas son todas las categorías o subcategorías que podemos encontrar dentro de las conjunciones subordinantes. Y la mayoría de las conjunciones subordinantes forman locuciones conjuntivas, que son las siguientes. Hasta aquí podemos retomar el tema de las conjunciones, concluyendo que las conjunciones funcionan como nexos que unen oraciones o palabras. Esto para darle un mejor sentido a lo que decimos o a lo que queremos interpretar. De esta manera nos podemos dar cuenta que día a día llevamos a cabo cierto uso gramatical en nuestra habla, en nuestra escritura. Sin embargo, es importante conocer el nombre de los nexos de las conjunciones o de todos estos elementos dentro de la gramática que hacemos uso constantemente, pero que no tenemos idea de cómo se llaman. Así que por el día de hoy aprendimos qué son las conjunciones, cómo las podemos utilizar, cuándo las debemos utilizar y las diferentes categorías y subcategorías que se desprenden de esta pequeña parte de la gramática. ¿Lo logré? ¿Lo logró? ¿Lo logré? Lo logró. Lo logró, señor. Lo logré.